¿Esto está bien? Pues nada, hemos vuelto. Por fin, después de varios meses sin pasar por el canal, aunque la verdad es que sí que he estado pendiente de algunas cosas, pero bueno, me he estado moviendo más por otras redes sociales, principalmente por Twitter y por Instagram, que por cierto os habrán ido apareciendo por aquí debajo por si os apetece seguirme, ya que estoy ampliando contenido. También os dejaré por aquí debajo en la caja de información y esto ya lo voy adelantando, así que suscribíos, darle like, haced todo lo que os dé la gana, porque estoy on fire últimamente con el tema también de los directos en la plataforma morada, no la voy a mencionar por si acaso, y con otras vainas. En fin, que la cosa es que llevo meses sin pasar por aquí y me apetecía volver pues con algo que tengo pendiente incluso antes de hacer todo este parón. Necesitaba un poquito de desconexión mental y la verdad es que me ha venido fetén. Así que bueno, para no alargarme mucho más, vamos ahora sí que sí con el temita. No sé si a YouTube le hará mucha gracia este vídeo, sinceramente, porque, bueno, intentaré poner en el título la palabra culo, porque, bueno, ya lo habréis visto y si no lo habéis visto, pues lo habréis interpretado. La cosa es que voy a hacer una especie de top 10 de culos en la historia del arte, intentando hacer una especie de recorrido. Evidentemente, la primera de todas, pues tenía que ser una referencia histórica, prehistórica, de hecho, con, bueno, pues ni más ni menos que la Venus de Willendorf. La Venus de Willendorf me atrevería a decir que es seguramente una de las figuras más conocidas a lo largo de toda la historia. Y lo curioso de todo esto, y aquí vengo también con una pequeña reflexión, que por cierto me gustaría que me dejarais vuestra opinión en la caja de comentarios, que es si esta figura mide 10 centímetros, que es como un centímetro más de lo que suele medir un Funko, ¿no se está deformando en cierta medida lo que es la visualización de esta imagen si las imágenes que se ofrecen en vez de tener 11 centímetros tienen 30? Esta Venus pues evidentemente representa una Venus, de lo cual ya hablaremos también posteriormente porque levanta una cantidad de ampollas que flipáis, y que se realizó en torno al año 26.000 a.C. Esta figura fue encontrada en 1908 en un pequeño yacimiento que, bueno, pues estaban haciendo algunas excavaciones cerca de la localidad de Willendorf, en Austria, y pues bueno, allí en el yacimiento paleolítico se encontró esta figura, aunque actualmente la encontramos en el Museo de Historia Natural de Viena. No es una representación excesivamente realista, ya veis que tiene bultos muy exagerados, a la par, pues bueno, con unos bracitos, unas piernas y una cabeza de un tamaño reducido, por lo cual, bueno, las dimensiones, pues en fin, se sobreentiende que tenía un carácter como un poco más votivo, ¿no? Como un poquito más de divinidad, de adoración, y esto hace que en muchas ocasiones pues se haya vinculado como una especie de deidad de la fertilidad o algún tipo de ritual que vaya en esta línea. De hecho, al no tener pies, normalmente con lo que se suele relacionar también es con el carácter nómada que tenían por aquel entonces las sociedades, ya que no era una figura pensada para disponerse, sino o bien para portarse o bien para utilizar, como digo, pues en algún momento, en alguna celebración, en alguna cuestión muy concreta. El tema de llamarla Venus ha levantado una cantidad de ampollas que flipáis, porque hay estudiosos como Christopher Whitcomb que dice que asumimos desde los ojos contemporáneos que esa figura representa una especie de ideales de belleza suficientes en la época como para relacionarla con temas rituales de fertilidad. En fin, un chandrio bastante gordo, que la verdad es que, o sea, como tiene sentido, pero a la par me parece como muy chorras. Eso sí, en el año 2008, coincidiendo con este centenario desde su hallazgo, porque la palabra descubrimiento siempre me resulta como un poco extraña para decir con algunos temas, pero bueno, el caso que desde que la encontraron en el yacimiento en 2008 con este centenario, como os digo, pues hizo como una especie de pequeña tournée para llevarlo a un museo rural, y en esa vuelta que hizo, que por cierto la hizo en helicóptero, ¿sabes? En plan, celebrity, gafitas de sol, bitch please, hizo una pequeña parada conmemorativa en la zona de Willendorf. Más o menos como cuando la Veneno hizo la tournée por España en Esta noche cruzamos el Mississippi se bajó en Adra, pues parecido, pero con un sello conmemorativo. Esculturas de señoras que hacen parada en su pueblo de origen, flípalo, ¿eh? La segunda figura de la que vamos a hablar vuelve a ser una escultura, de hecho de pintura hablaremos, pero ya como de forma muy tardía, porque bueno, pues todo lo que son representaciones pictóricas, pues temas también de mosaicos y tal, de estas primeras etapas, digamos, de la historia suelen estar más dañadas y bueno, pues en ocasiones hay veces que las reconstrucciones no son del todo fidedignas, pero como digo, esta segunda figura de la que vamos a hablar, esta segunda escultura, se conoce como el Auriga o como el efebo de Motia. Es una figura realizada en el siglo V a.C. que se encontró en una zona, pues bueno, de ocupación fenicia, y que, pues digamos que la divinidad que tenían como patrona, pues era Motia, que era una mujer que se suponía que había sido, pues la fundadora de la zona. O sea, tampoco te creas tú que tiene mucho misterio
misterio el ponerle el nombre. Con esta obra la verdad es que tampoco me voy a detener mucho porque, bueno, no es que tenga, digamos, como una súper trascendencia a nivel histórico, y de hecho, pues bueno, tenemos algunos estudiosos como Gioacchino Falsone que dicen que representa a Melgard, que era como la forma fenicia del dios Baal, que seguramente sea un poquito más conocido. Sin embargo, si os fijáis, y bueno, de hecho es el segundo puesto, por lo cual no lo veréis hasta más adelante, pero es el único culo que voy a meter aquí que está vestido básicamente por un motivo, y es todo el tratamiento que tiene de los paños mojados que van dando forma al cuerpo, y tremendo culo, o sea, el que hizo aquí el escultor. De hecho, este tipo de tratamientos es algo que se va a intentar retomar bastantes años después, lo cual, pues bueno, se logra, pero ya con unos medios técnicos mucho más avanzados, y la verdad es que para la época resulta sorprendente el nivel de realismo y el tratamiento que tiene con este tipo de paños, como digo, tan pegados al cuerpo. Eso sí, para hablar de culo, tremendo culo el del señor Laoconte. Seguimos un poquito con la historia. En el caso anterior hablábamos del siglo V a.C. y en este caso ya nos vamos al siglo I después de Cristo. Al contrario de lo que sucedía con la Venus de Willendorf, que apenas tenía 11 centímetros, en este caso ya nos vamos a una escala que supera incluso, pues bueno, esa reproducción 1:1, esa reproducción, digamos, a tamaño real. Una obra de 2,5 metros realizada por 3 escultores, por Agesandro, Polidoro y Atenodoro de Rodas, que lo he tenido que mirar porque la verdad es que me resulta imposible memorizar los 3 nombres como grupito, como concepto. La cosa es que este grupo lo que hace es representar, pues bueno, a ese sacerdote, a Laoconte, mientras es castigado por sus hijos a ser devorado por unas serpientes. Y la chicha de todo esto es que se creyó que esta escultura estuvo perdida durante mucho tiempo y que apenas se conocía por algunas descripciones del Naturalis Historia de Plinio el Viejo, que por cierto esa obra me parece una fantasía y os la recomiendo, ni que sea solamente por ver la parte del bestiario y de las descripciones de pueblos que tiene, que por cierto os dejaré por aquí arriba también un vídeo por si queréis ir a verlo después, donde hablo de Plinio el Viejo y la relación con el tema de animales fantásticos, porque eso es canelita en rama. La cosa es que se creyó que había estado perdida hasta que en 1506 se encontró muy cerquita de Santa María la Mayor, en un terreno que había pertenecido al Palacio de Tito y que anteriormente había sido la Domus Aurea de Nerón. O sea, quiero decir que era un terreno relativamente conocido para que esa escultura estuviera allí prácticamente sin que nadie lo supiera. Total, que en el momento estaba todavía al cargo Julio II, muy amigo de Miguel Ángel, con sus más y sus menos, de los cuales hablaremos posteriormente. Y Julio II, pues evidentemente llamó a Miguel Ángel y le pidió que identificara la obra, porque bueno, además él conocía temas de escultura. Como veremos posteriormente con otras obras, esta también se esculpió en un único bloque de mármol, y cuando se encontró, pues bueno, faltaban los 2 brazos derechos de Laoconte y de uno de sus hijos, la mano derecha de otro, en fin, parte de las serpientes, digamos que no estaba del todo completa. Pero un autor llamado Giovanni Antonio da Brescia sí que había recogido cómo era esta escultura anteriormente, por lo cual se tenía una visión completa como para poder más o menos reconstruirla. Este dibujo actualmente se encuentra en Düsseldorf, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues desde aquí le mando un saludo a Alba Cecol, que de hecho también os intentaré dejar por aquí su canal. Habla de historia y de arte y es una cosa que también me parece fantástica. Pero la cosa es que antes de descubrir este dibujo, evidentemente pues hubo discusiones sobre cómo se debía de restaurar pues la obra con los brazos que le faltaban, en fin, con todo el chandrio este que se había montado. La cosa es que Miguel Ángel propuso un brazo flexionado que luego nunca se llegó a aplicar, que conociéndolo tenía los huevos como cocos, tuvo que liarla pardísima. Que por cierto, para ver estas cosas os recomiendo ver El Tormento y el Éxtasis con Rex Harrison y Charlton Heston. O sea, solo por eso merece la pena, pero una cosa mala. Total, que se le dijo que no, se involucró a otros tipo Tiziano, Sangalo, para que hicieran pues otro tipo de visiones, para que reinterpretaran un poquito cómo era todo esto. En 1798 Napoleón se la llevó, en 1816 volvió al Vaticano, en fin, una historia súper rocambolesca. Y la cosa es que a principios del siglo XX, en 1905, un arqueólogo se encontró el brazo pues en una tienda de antigüedades, que, o sea, esto me parece como una auténtica locura, ¿sabes? Así que al final resultó que Miguel Ángel tenía razón y nadie le había hecho ni puñetero caso, pero vamos, tampoco os preocupéis mucho porque hasta como 50 o 60 años después tampoco se empezaron con el tema de las restauraciones. Esto también lo saco a colación porque ahora vamos todos al Vaticano, la vemos y nos parece estupenda, nos la muestran completa, todos asumimos que esa escultura pues estaba impecable desde el siglo I después de Cristo, pero luego queremos que Notre Dame se restaure con la última restauración y no con todo lo que había detrás a nivel histórico. Entonces, yo os lo dejo ahí
y vamos a pasar a otra cosa. Saltamos muchos añitos, de hecho saltamos casi como 1300 años aproximadamente, y llegamos a 1440, momento en el que Donatello pues bueno, finaliza su escultura del David. Que hasta ahora habíamos estado viendo esculturas de mármol y de piedra, pero en esta ocasión vamos a hablar de una escultura realizada en bronce. Fue una escultura como de 1,5 metros, un poquito más, que bueno, pues ya veis más o menos, podríamos decir que es tamaño natural, entre comillas, teniendo en cuenta que se supone que David pues era un joven más o menos adolescente, y fue un encargo de Cosme de Medici, ya que creía que con ese David enfrentándose a Goliat estaba representando un poco la victoria de Florencia frente a Milán, que justamente por eso lleva un sombrero toscano, pero bueno, en este tema no vamos a entrar porque aquí lo que queremos es el salseo, la chichita, la cosa buena. Total que, como digo, fue un encargo de Cosme de Medici y yo creo que se ha terminado por convertir en prácticamente uno de los grandes iconos de todo lo que es, pues bueno, esa primera etapa del Renacimiento, ya que incluso vemos cómo la escultura se libra prácticamente de todo tipo de apoyos para poder realizar un gesto mucho más natural, pero aprovechándose de que la realización en bronce le permitía jugar mucho más también con el tema de la curva praxiteliana sin apoyos, ¿no? Esa postura de contraposto, esa pierna más levantada que la otra, ese cambio de los pesos, de los apoyos y tal. Y además, con todo esto, cabe decir que era el primer desnudo explícito que se realizaba en muchísimo tiempo, porque de hecho Donatello lo que hizo fue un poco como retar a la iglesia. Si os fijáis, no deja de ser pues una figura joven, totalmente desnuda, que además, pues bueno, contravenía mucho algunas de las ideas que había por aquel entonces a nivel eclesiástico, a nivel religioso. Pero Donatello fue un poquito listo y lo que hizo fue retomar un momento exacto de las escrituras bíblicas donde se dice que David, justo antes de enfrentarse a Goliat, se despojó de su armadura, ya que le pesaba mucho, que era la armadura que le había dejado el rey, y decidió enfrentarse a Goliat totalmente desnudo. Motivo por el cual hablaremos posteriormente también de ese David de Miguel Ángel. Así que bueno, técnicamente, si lo queremos ver así, esta figura de un adolescente desnudo enfrentándose a un gigante, pues no deja de ser algo así como la victoria de Dios sobre todas las cosas. Muy poquito después, apenas 60 años más tarde, en 1504, Miguel Ángel realiza, como digo, ese quinto culo del que vamos a hablar, que no es ni más ni menos que el de su propio David, de David a David, y al final pues está contando la misma historia con ese mismo, digamos, periodo cronológico, ese mismo recorte del fragmento bíblico. Eso sí, pasamos del 1,5 metros a una escultura de casi 5 metros, igual que en el caso del Laoconte, también realizada en un único bloque de mármol, que era, digamos, una de las características, entre comillas, de los trabajos de Miguel Ángel. Chico, antes parecía que tenías un nombre y ya te hacías famoso, te llamaban Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, y ahora pues te tienes que llamar Palomita / 15. La cosa es que, igual que en el caso de Donatello, Miguel Ángel también recibió el encargo, en este caso para ubicarla en Santa María de las Flores, en Florencia, y aunque la de Donatello se ha convertido en un paradigma de inicio del Renacimiento, seguramente la de Miguel Ángel sea muchísimo más conocida a nivel mundial, ya incluso en el momento, ya que muy poquitas décadas después tenemos algunos bocetos del propio Leonardo da Vinci. Como decía, se esculpió a partir de un bloque único de mármol de Carrara, que digamos que tenía como el apodo del gigante, y al cual como que se intentaron enfrentar varios autores, ¿no? Fiesole, Diduccio, Rosellino. La cosa es que no sé muy bien por qué, y esto me gustaría investigarlo. Se ve que ninguno de ellos se atrevía a trabajar del todo con el bloque. Todos lo arañaban un poco, todos hacían alguna mella y tal, ¿no? Como que lo iban trabajando, pero lo dejaron súper tirado. Total que Miguel Ángel sí que había realizado obra importante, había recibido el encargo de la Pietà del Vaticano y bueno, pues alguna cosita más, pero en Florencia no había realizado absolutamente nada. Entonces, bueno, como que se vino arriba, se engoriló, y por su huevo morenos que tenía que conseguir el encargo de realizar ese David en el bloque de 5 metros. Bueno, dio por saco una cosa monumental, hasta el punto que empezó a haber como tensiones y fricciones con el resto de los escultores de la zona. O sea, es decir, Miguel Ángel estaba para allá. Ved por favor El Tormento y el Éxtasis, porque solo por ver a Rex Harrison preguntándole a Charlton Heston ¿cuándo vas a terminar? Y Miguel Ángel respondiendo ¿cuándo termine? Eso Miguel Ángel sí que empieza a representarlo, digamos, en un momento ni previo ni posterior, sino, digamos, exento a la figura de Goliat, ¿no? Es simplemente la figura monumental de David. Sobra decir, porque salta a la vista, que está mamadísimo y que está como mucho más crecido que la figura de Donatello. Que esto en muchas ocasiones también como que se ha interpretado porque, bueno, se trata de un personaje judío, pero no aparece circuncidado, y bueno, pues hay aquí lecturas y tal, que yo personalmente creo que van más en una especie de gusto estético
del propio Miguel Ángel, ya que bueno, pues él, al margen de que podamos hablar o teorizar sobre su sexualidad o no, sí que siempre ha tenido como una especie de gusto por realizar cuerpos en muchas ocasiones erotizados, pero bueno, en caso de no ser erotizados están como hipervirilizados. Él en sus cartas y en algunos textos como que aludía a una especie de adoración por, bueno, por el cuerpo, ¿no? Como con un sentido ritual, que bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Pasando el tiempo y por fin recaemos en nuestra Españita, vamos a llegar a la figura de Diego Velázquez a mediados del siglo XVII, al margen de las polémicas de que si fue antes o después de ese segundo y último viaje a Italia que hizo, pero vamos a hablar, sí o sí, de la Venus del Espejo. Actualmente, si no me equivoco, creo que está en la National Gallery de Londres, aunque allí también se conoce con el nombre de la Rockby Venus, ya que estuvo durante una época en el Rockby Hall, pero bueno, para ti, para mí, la Venus del Espejo, ya está. Aunque con anterioridad, antes de llegar a todo lo que es contexto británico, había pertenecido por un lado a la Casa de Alba y también a la figura de Manuel Godoy. Manuel Godoy, quien conozca la historia de España sabe que tiene mucha relación con todo el tema de las desamortizaciones, y entonces siempre que ha habido como una especie de teorización porque no se conoce exactamente cómo pasó de las manos de Godoy, que tenía el cuadro en teoría en el Palacio de Buenavista, a todo lo que es contexto británico. Se cree que en algún momento pues se lo pudiera haber robado algún miembro del ejército inglés, pero bueno, no se sabe demasiado, pero sí que sabemos que a Godoy se lo vendieron junto a otras dos obras súper importantes de la historia del arte en España. Ni más ni menos que a La maja vestida y a La maja desnuda, realizados evidentemente por Goya ya en el siglo XIX, pero que esto nos da muy bien también a entender parte de esa secuencia lógica. Sí que es verdad que nunca se ha conocido exactamente quién es la modelo que ha sido representada, ya que aparece de espaldas, al contrario de lo que sucedía con el caso de la obra de Goya, por también conceptos de estos que, bueno, pues van cambiando a lo largo de la historia en cuanto al desnudo femenino y a su representación. Y aunque hay gente que habla de Lavinia Triunfi, que es una modelo que estuvo posando para él mientras estuvo en ese viaje en Italia que os comentaba antes, hay gente que también nos habla de una posible madre de un hijo que sí que está datado ilegítimo del propio Velázquez. Y evidentemente a día de hoy sigue habiendo discusiones sobre si esta representación es erótica, festiva o no. ¿Qué sucede con esto? Y esto es una parte fantástica de la historia que es que me encanta, que es que en 1914, una vez ya ubicado el cuadro en contexto británico, nos encontramos con Mary Richardson, que Mary Richardson no es ni más ni menos que una sufragista de origen canadiense que estaba viviendo en Reino Unido, no recuerdo exactamente dónde, para aquel momento. Mary Richardson cogió un hacha de carnicero, se acercó al cuadro y le asestó varios golpes para rajarlo, para dañarlo, en un momento en el que había sido detenida Emmeline Pankhurst. Emmeline Pankhurst, evidentemente una de las cabezas más visibles del movimiento sufragista de principios del siglo XX. Mary Richardson le asestó 7 puñaladas entre los hombros y fue condenada a 7 meses de prisión, ya que era el máximo permitido por dañar una obra de arte. Lo gordo de todo esto, y lo voy a leer de forma literal, es que con todo su toto cogió y declaró: he intentado destruir la pintura de la mujer más bella de la historia de la mitología como una protesta contra el gobierno por destruir a la señora Pankhurst, que es la persona más hermosa de toda la historia moderna. Esto y las Guerrilla Girls, pues lo mismo es. El tiempo va pasando, van cambiando los conceptos sobre el desnudo, llegamos, pues bueno, a un momento del siglo XVIII, continuamos centrándonos en el mundo de la pintura, pero aquí ya pisamos terreno pantanoso. Terreno pantanoso porque una cuestión es la consideración del desnudo y otra cuestión es, pues bueno, otros temas éticos y morales que ahora los comentaremos, y es que estamos, como digo, a mediados del siglo XVIII con la obra de François Boucher, Joven recostada. No es una obra única, de hecho el propio Boucher realizó varias copias destinadas a distintos museos, bocetos, carboncillos, en fin, digamos que no es tampoco una concepción muy típica para la época. La verdad es que en ese sentido Boucher creo que tenía como otra mentalidad, pero sí que es verdad que Boucher siempre ha sido como señalado por un alto nivel de erotismo en sus obras, pues bueno, en este momento más de barroco. Evidentemente la representación de una joven desnuda a mediados del siglo XVIII pues hizo que fuera considerada como una de las obras más provocativas, más eróticas de toda la historia del arte, pero el problema de todo esto viene cuando nos enteramos quién es la representada, y es que no es ni más ni menos que una de las amantes de Luis XV. Mary Louise O'Murphy, hija de Daniel y de Marguerite, dos personajes la verdad es que tenían una cantidad de problemas legales que flipáis. Tenía en aquel momento 14 años. Hay gente que a día de hoy sigue considerando, y voy a citar literalmente este cuadro, como un manifiesto liberal de gran elocuencia. Yo
siempre soy muy partidario de poner en contexto para poder interpretar las cuestiones en su momento histórico concreto, sin que se nos vaya demasiado de las manos y evidentemente intentando no hacer lecturas que se sobresalgan, pues bueno, como digo, de ese momento histórico, ¿no? No intentar leer con ojos de hoy cosas del ayer. Pero también creo que llamar a esto un manifiesto liberal de gran elocuencia, me parece que a lo mejor lo que deberíamos hacer, si bien es contextualizar por un lado, también cuidar los términos con los que hablamos de algunas cosas, porque bueno, también es cierto que de esto, si queréis, hablamos otro día. El concepto de la infancia ha cambiado una burrada, desde luego, en los últimos siglos, pero creo que deberíamos de tratar también un poquito los términos que estamos utilizando, porque creo que pueden ser delicados. Llegamos así al octavo puesto, a algo que la verdad es que, bueno, creo que me parece fascinante. De hecho, le podría dedicar un vídeo únicamente a esto, pero lo he querido generalizar con el uso de los culos, del desnudo, de, bueno, pues la figura humana dentro del contexto del ukiyo-e. Lo he metido aquí como algo más genérico porque, bueno, al final el ukiyo-e no deja de ser el grabado japonés que va entre los siglos XVII y XIX en Japón, pero esta representación del mundo flotante no deja de ser ni más ni menos que la traslación de lo cotidiano, representando absolutamente todas las facetas de todo lo que se nos pueda ocurrir. Paisajes, retratos, actores famosos, geishas. La cosa es que esto al final supuso una revisión total de los modelos, digamos, un poco de la naturalidad, de la humanidad, ¿no? De lo representado de lo cotidiano a nivel mundial. Entonces, bueno, tenemos ejemplos como, pues, esos momentos de baño, esos zumos, que la verdad es que al final creo que forman parte de esa esencia, y justamente por eso quería ponerlos aquí entre medios, en ese puesto número 8, entre, pues, lo que teníamos con Boucher y lo que vamos a tener en ese puesto número 9, con el cual voy a pasar a Hombre en el baño de Caillebotte. Gustave Caillebotte, 1884, pues bueno, una obra de un autor que admito que no es de mis favoritos, pero que sí que se parece a Degas, que me gusta bastante más. Ojo, cuidado, tremendo pareado me ha salido. La cosa es que Caillebotte lo que hace es mostrarnos a un hombre recién salido del baño, que es un tema casi indecente en aquel momento, porque lo que son desnudos femeninos todo ok, pero desnudos masculinos no homo bro. Cosa que además sorprende porque para aquel momento ya teníamos, pues bueno, una sociedad bastante acostumbrada a ver esculturas griegas, temas renacentistas, temas mitológicos, pinturas como la de Boucher, pero como podéis ver era todo como mucho más atemporal, mucho más idealizado, mucho más, pues eso, mitológico, ¿no? Todo como muy literario, muy, en fin, que no era del mundo real. Y por eso hablábamos de esa influencia que va a tener el mundo del ukiyo-e en cuanto empiecen a abrir sus puertas para cuestiones como el desarrollo del impresionismo, ya que aquí lo que vemos es ni más ni menos que una escena absolutamente cotidiana, un señor recién salido del baño, un señor que no está idealizado, un señor pues muy de carne y hueso, muy real. Y aprovechando que se trata de un espacio íntimo, de un momento muy personal, pues lo que hace también es representar a este señor, por un lado para ahorrarse lo grotesco de espaldas, pero por otro lado, aunque sí que evita la frontalidad, el hecho de mostrarlo de espaldas no quiere decir que no haya cierto toque sugerente. Aquí hay que ser ya un poquito más pícaro, pero lo vemos con las piernas ligeramente abiertas y evidentemente no voy a hacer zoom porque, bueno, pues hay que mantener un poquito la cordura en este canal cristiano, por favor, pero si nos fijamos, pues bueno, se ve que entre las piernas al señor le asoma un poco sus atributos. Lo justo para que el público decimonónico se alterara. Bueno, digo lo justo, pero la realidad es que en su primera exposición en Bruselas hubo tal revuelo que al final esto llevó a que se tuviera que retirar de la sala y se llevara como una especie de sala de servicio por donde prácticamente no pasaba nadie. La cosa es que nos pensamos que la sociedad ha evolucionado muchísimo desde aquel momento, pero la realidad es que no, porque hace muy poquitos años el Museo de Boston intentó hacerse con esta pieza y trató de buscar mecenas para sufragar los gastos de la compra para su colección interna y no lo consiguió, porque bueno, pues la gente seguía pensando que era un cuadro indecente y esto llevó a algo súper polémico porque tuvo que vender 8 obras propias para poder hacerse con esta obra de Caillebotte. Que bueno, podríamos hablar también del hombre viril y el hombre hipervirilizado, pero eso ya sí, eso para otro día. Y por último, de forma breve y concisa, porque yo creo que este vídeo se me ha ido demasiado de las manos, en el 10º puesto, en ese último puesto, escultura contemporánea, autor nacional, de una obra que yo tengo grabada a fuego en la cabeza, pero es que no os podéis imaginar de qué manera. Jamás olvidaré la
primera vez que vi ni más ni menos que en Oviedo, porque para mí Asturias es algo que siempre me ha generado una gran obsesión, la obra de Eduardo Urculo, que parece que no podía tener otro nombre este señor también, del Culis Monumentaluis, que evidentemente, pues como su propio nombre indica, es un culo monumental. Un culo de varios metros de alto, un culo doble, de hecho, porque lo mires por delante o por detrás, hay culo por las dos partes, y que además su propio nombre viene de una pseudo autorreferencia, porque Cela habló de la obsesión que Urculo tenía por realizar culos, y entonces Urculo cogió el nombre que Cela le había dado en ese artículo y lo puso en una de las esculturas. En fin, muy meta todo. Esto además contrasta muchísimo con Oviedo, porque es una ciudad que, bueno, conceptualmente respira como un aire muy tradicional a nivel, digamos, arquitectónico y tal, y hay muchas esculturas repartidas por la ciudad, pues bueno, en referencia a personajes históricos, y esto se intentó contrastar en los años 90 con una dinámica municipal que intentaba promover la, bueno, pues en este caso escultura contemporánea, para generar una especie de museo urbano. Entonces se intentó generar, pues es una especie de exposición al aire libre con escultores contemporáneos, con artistas que pudieran contribuir pues a ese contraste también, ¿no? Un poquito de lo tradicional y lo actual, y uno de ellos pues evidentemente fue Eduardo Urculo, que evidentemente pues ni más ni menos que esto ha sido tema de debate desde que el mundo es mundo, o desde que el culo es culo. Y hasta aquí llega este top 10 de culos en la historia del arte. La verdad es que tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque lo tenía ahí como clavado, ¿sabes? La espinita, que no terminaba de realizarlo. Espero que os haya gustado. Me gustaría que me dejarais por abajo en la caja de comentarios, aunque suene muy extraño, qué obra y qué culo de la historia del arte es vuestra favorita, no de las que he dicho, sino en general. Como digo, me apetecía volver con fuerza, me apetecía volver con algo pues un poquito distinto, algo especial dentro de esta misma línea. Os recomiendo seguirme en Twitter y en Instagram, porque últimamente estoy intentando divulgar un poco más sobre el tema. Y en Instagram voy poco a poco, últimamente me ha dado por hablar de documentales, de exposiciones, pero bueno, en fin, un poquito de todo. Simplemente deciros eso, os dejo por aquí debajo en la caja de información todo el tema de redes sociales, por si os apetece seguir charlando por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y evidentemente, como siempre, pues si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy, y como no encuentro el tape de la cámara, me despido y hasta la próxima.